Son las 10 de la mañana con 5 minutos en todo el territorio boliviano. Pues les damos la cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de la señal de la www.radioonlinehb.com y también la transmisión en vivo a través del Facebook Live y por YouTube de manera simultánea se transmite por esas dos páginas. Así que para la gente que llama y pregunta, dice por dónde salen, cuál es dónde podemos encontrarlos en FM, no salimos aún en FM, es una radio completamente online que se transmite a través del internet y tenemos la posibilidad de que usted nos escuche a través de la www.radioonlinehb.com. Tiene que colocar eso en el Google y nos va a poder escuchar ahí directamente en lo que es el audio, pero también estamos saliendo a través de video por YouTube y por Facebook. Y en todas las plataformas estamos con el nombre de Radio Online HB. Nos puede buscar con ese nombre y dele like, suscríbase y cuando empiece un nuevo programa directamente le va a llegar una notificación de que estamos empezando un nuevo programa. O para la gente que también tiene dudas, quiere consultar o conoce algún emprendedor, alguna persona que quiere hablar un tema, se puede comunicar con nosotros al 68 533 41. Así que tomen nota en cuenta de todas esas plataformas con las que contamos la radio online. No solo Mundo Emprende se transmite, sino todos los programas que son de la radio online. Y el día de hoy, viernes, finalizando la semana, hemos tenido una semana trágica, una semana muy convulsionada por los bloqueos y paros que se ha tenido por parte de los transportistas, un día que se ha paralizado a nivel nacional y el segundo día que simplemente ha ocurrido en Santa Cruz, eso por temas del diferimiento de créditos que estaban solicitando, que estaban pidiendo, pero luego se ha llegado a un acuerdo de tener un periodo de gracia por 6 meses. Sabemos que tal vez muchos no entendemos a cabalidad este tema, así que para hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña la doctora Marisol Pardo, la doctora Marisol Aguilar Pardo, quien es actualmente abogada, es administradora y también es auditora, así que todos los servicios que ella ofrece, usted necesita de una auditora, de un administrador, de un abogado, se puede comunicar con la doctora Marisol, búsquelos en sus redes sociales para poder estar en contacto con ella, hacer su consulta o cualquier duda que tenga. Y también ella es docente de la Universidad Mayor de San Simón, así que le vamos a saludar a ella y está ahí con nosotros a través del contacto. ¿Cómo está, doctora? Buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación y siempre es un gusto poder conversar con usted. Bolivia, muy buenos días y saludarte con mucha atención a todos los ciudadanos que estamos acá. Mucha salud para todos y que iniciemos esta gestión con muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Así será, doctorita, que empecemos este año de verdad, como se dice, con el pie derecho, pero creo que no hemos empezado así, ¿no? Porque ya en apenas el primer mes de enero hemos tenido ya los bloqueos pues, que se han hecho en la gestión del actual presidente Arce. ¿Qué es lo que nos puede hablar usted, doctora, acerca de este periodo de gracia? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Es igual que al diferimiento de créditos? Porque más antes, pues en el gobierno de Áñez, eso es lo que se ha tenido y justamente dicen los transportistas que nuevamente van a paralizar el país la próxima semana. Esta vez será por 48 horas a nivel nacional porque ellos están pidiendo sí o sí pues que sea el diferimiento de créditos y no así como se habla de un periodo de gracia que serían por 6 meses. Es un gran tema el que vamos a tocar en esta entrevista, puesto que tenemos que saber comprender con cabalidad como sociedad boliviana esta terminología respecto al diferimiento de pagos o también respecto al periodo de gracia, también qué se entiende, lo más importante, por reprogramación y también qué se entiende por refinanciamiento. Entonces, es una terminología nueva que hay que ver y la ciudadanía que tiene que comprender a cabalidad. Si hablamos de diferimiento de pagos, estamos hablando de la ley que se ha emitido en abril del 2020, el año pasado, usted recordará. Esta ley ha tenido en carácter de 6 meses de validez a fin de que se posterguen intereses y pagos, cuotas durante la pandemia. Si hablamos de pandemia, la pandemia aún está latente, existen rebrotes. Y sin embargo, nuevamente las autoridades, el gobierno de turno, está pretendiendo nuevamente restringir a la población boliviana a partir desde este domingo. ¿En qué consiste esa restricción? Que una vez más las personas
los prestatarios, las personas estarán una vez más encerrados y sin trabajo. Estamos empezando desde este domingo y qué vaya a suceder después. Y si hablamos del periodo de diferimiento, hablamos de que ahí no se cancela intereses, tampoco se cancela capital. Entonces, estamos hablando de que durante este periodo que ha transcurrido de 10 meses hasta el año pasado, que ya se ha cumplido, no se ha cancelado esta situación, pero sin embargo, ahora lo que está ocurriendo es de que está existiendo un movimiento de la banca que están pretendiendo cobrar las mensualidades de todos los días. Entonces, ha habido una preocupación alarmante de la población prestataria. Aquí vamos a hablar de la banca y deudores o prestatarios, que así lo conocemos. Ahora, ¿en qué consiste, como por ejemplo, el periodo de gracia? A consecuencia de este diferimiento, nace el periodo de gracia que el gobierno pretende, mediante como un plan de opciones para que la población prestataria comprenda a cabalidad y vea la forma de cancelar sus intereses y sus amortizaciones al capital. Entonces, sin embargo, el periodo de gracia es de carácter opcional. Usted puede cancelar tanto los intereses o tanto simplemente o no cancelarlo. Existen dos formas y dos formas se puede realizar. Uno puede realizarse mediante la reprogramación. ¿En qué consiste la reprogramación? La reprogramación consiste de que todo prestatario puede acudir al asesor de créditos de la banca que hubiera sacado los préstamos para que usted, en calidad de prestatario, pueda conversar e indicar de que nuevamente se realicen nuevos contratos, nuevos tratos, nuevos plazos, otra forma y otra modalidad de pago. Eso es reprogramación. ¿Se da cuenta? Y si hablamos del refinanciamiento, estaríamos hablando de que las condiciones crediticias tendrían que cambiar. Entonces, esta situación ha caído muy mal y muy pesado a este sector, que es gran población de las personas que realmente deben dinero a la banca. Acá tenemos que analizar con precisión en qué consiste, por ejemplo, el ASOBAN. ¿Quién es el ASOBAN? El ASOBAN es la banca que, por ejemplo, la Asociación de Bancos, ellos están realmente incómodos y molestos, les ha caído esta figura muy mal. ¿En razón de qué? De que, por ejemplo, se expresa la ASFI. ¿Quién es la ASFI? Es la autoridad del sistema financiero de Bolivia. Entonces, tienen dos propuestas diferentes y dos visiones. ¿Por qué le cae mal a la ASOBAN? Le cae mal en razón de que todas las declaraciones emitidas por la ASFI, entonces estaría contraviniendo los intereses de estabilidad económica financiera en todo el país. Estaría arriesgándose el sistema financiero de toda nuestra amada patria. Eso indican, por ejemplo, los bancos, ¿no? La SOBAN. ¿Qué indica la ASFI? No se olvide usted de que ahí existen personajes del actual gobierno. Ellos indican inmediatamente de que no va a lastimar de ninguna manera y no es ningún riesgo el sistema financiero. Pero usted también tiene que darse cuenta, señorita licenciada periodista, y a toda la población, de que entonces, durante el gobierno de Áñez, entonces a fechas abril, porque esta ley, la ley de diferimiento, es de la ley 1294, que ha ocurrido esas fechas. Lo que ha ocurrido en esas fechas es de que, si bien la oposición ha luchado ese entonces, mientras el gobierno Áñez trabajaba, se ha opuesto Áñez para que exista este diferimiento de pagos, ¿recuerda? Entonces tenemos que hacer nosotros un hincapié en los recuerdos. ¿Qué es recuerdo? Ver con visión futura y analizar políticamente este tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Áñez se ha opuesto para que exista esta ley y, sin embargo, el oficialismo ha planteado que existe el diferimiento de pagos a favor de la población prestataria. Ahora nos venimos en 2020. ¿Qué ha pasado con esa oposición? Ahora esa oposición es oficialismo, se encuentra en el gobierno. Una vez que esté en el gobierno, ¿qué está pasando ahora? Como el gobierno y el poder está en sus manos, se está más que todo haciendo a un costado y está haciendo comprender, y más que todo estaría desconociendo esta ley de la ley 1294 de diferimiento de pagos. Eso quiere decir postergar los pagos para la población, para que entienda. Sin embargo, acá el oficialismo tendría que, como un día luchó en abril del año pasado, tendría que nuevamente pensar en la población prestataria, ¿no? Y esta población prestataria lo único que pretende es que se le no que se le condone, sino que más que todo que tengan sensibilidad humana para la cancelación tanto de intereses y capital. Ahora,
tenemos que ver el otro aspecto. ¿Qué es el otro aspecto? El otro aspecto son las ventajas y desventajas. Si hablamos de desventajas, inmediatamente existe una gran desventaja si nosotros, en calidad de ciudadanos, usted como prestatario, inmediatamente toma la situación de esos planes opcionales, como por ejemplo refinanciamiento, como por ejemplo reprogramación y someterse a este periodo de gracia, como estaría planteando el nuevo gobierno. Entonces, inmediatamente la desventaja sería de que todos los prestatarios tendrían una carpeta. Más o menos se estaría armando como un antecedente ante los ojos de la banca, ¿no es cierto? Sería un aspecto ya negativo para futuros préstamos. Y sabe algo, le diré, de que la población prestataria se da perfectamente cuenta y están al día con esta situación. Entonces, ellos están muy preocupados. ¿Por qué? Porque la banca, ellos, por ejemplo, el justificativo de la SOBAN indica de que realmente estos dineros estaría perjudicando a la banca. Pero no olvide usted que la ASOBAN, la Asociación de Bancos, vive de la liquidez. Ellos no piensan en el factor humano, sino piensan en el dinero. Y al pensar en el dinero, no le interesa si usted vive o fallece. Entonces, la ASOBAN, así de frío, y esa frialdad existe en el tema financiero de todo el país, argumentando de alguna manera de que realmente perjudicaría la estabilidad financiera de todo un sector y de toda una patria que estamos hablando. Ahora, acá lo que tenemos que hacer un análisis hasta dónde va a partir el tema del COVID. Si bien existe el COVID nuevamente con estas restricciones, lo que está ocurriendo es de que nuevamente las personas prestatarias no estarían trabajando. Y al no trabajar, lo que ellos piden y exigen al gobierno, es más, están planteando de que la próxima semana se viene 48 horas de paro de transporte. Entonces, ¿cuál es la situación y el pedido? De que se mantenga la ley 1294. Esta ley 1294 consiste en la ley de diferimiento de pagos, que se postergue intereses y capital venideros los próximos otros 6 meses más. Es cuestión de lógica. Si usted no va a trabajar, ¿de qué manera va a cancelar? Fíjese, las personas en enero están sobreviviendo con los pocos recursos que ellos ganan. Están comiendo, se están sirviendo alimentos, quién sabe, los más económicos, y no así están pensando en pagar a la banca. Entonces tiene que haber un grado de sensibilidad humana por parte del gobierno, oficialismo, que ahora tiene que pensar en esta gran población que está siendo afectada en calidad de prestatarios. Realmente, entonces, ¿cómo tendríamos que entender si este periodo de gracia, el que ha dado por 6 meses, sería al igual que el diferimiento de créditos? ¿O cómo sería, doctora? Acá tenemos que hacer un hincapié. ¿Qué es el hincapié? De que jamás podemos nosotros igualar. Qué buena pregunta la de usted. No se puede igualar qué es, por ejemplo, el periodo de gracia y el diferimiento de pagos. Señor, señora, el diferimiento de pagos es una ley de carácter excepcional que se ha planteado el año pasado cuando un día no lo quisieron plantear. ¿En qué consiste? De que usted no va a cancelar durante 6 meses intereses y capitales a la banca. En eso consiste el diferimiento de pagos. En cambio, cuando hablamos del periodo de gracia, ¿qué ocurre con el oficialismo y el gobierno actual? Ellos están planteando de otra manera. Y recuerde usted, un día lucharon para que exista este diferimiento de pagos. Y el día de hoy indican, no, que existe un periodo de gracia. Y ese periodo de gracia de carácter opcional. O bien usted reprograme sus deudas, o de lo contrario, refinancie con nuevos planes crediticios. ¿Para qué? Para que pueda cancelarlos. Y en el momento que usted lo indique. ¿Se da cuenta? Entonces acá viene un mensaje. Esta política de gobierno que se está aplicando lo utilizaban antiguamente. Fíjese, ¿qué es antiguamente? En Roma. ¿Recuerda usted? En Roma, por ejemplo, ellos, ¿cómo manejaban Roma? Dividiendo a las clases, dividiendo a las familias, dividiendo a los opositores, como por ejemplo a este grupo que no está de acuerdo con esta ley, hagamos esto y este otro grupo lo hagamos de esta manera. ¿Para qué? Para que tenga éxito en su gobierno. Entonces, de esa manera se estaría trabajando y se estaría visualizando y perjudicando a una gran población boliviana. Y esa población boliviana es la familia que gana
dinero con mucho sacrificio. La familia que está en las calles, la familia que necesita llevar dinero, alimento, el pan de cada día y que no tiene salario, ¿no es cierto? Que trabaja de todos los días. Entonces también estamos hablando de un lado. Y si hablamos del otro lado, también existe gente empresaria que sí trabaja con la banca. Y sin embargo, ellos están en un silencio, todavía aún no se están pronunciando, pero eso sí, se está pronunciando la gente que es de mayor necesidad. ¿Qué indica la Constitución Política del Estado, licenciada? La Constitución Política del Estado, en su artículo 62, esta ley, que es ley magna, desde y conforme la Constitución Política del Estado, como enfoque y medular, nos enseña de que la sociedad boliviana, la familia boliviana, es el núcleo fundamental de toda una sociedad. Se conoce y sus derechos son garantizados, tanto en área social y en área económica. Y el área económica tiene que ser respaldada, protegida de forma integral por el Estado. En eso consiste. Entonces tiene que proteger el Estado la parte financiera que favorezca a la familia boliviana. Entonces la persona, la profesional quien habla y se expresa, forma parte de la sociedad boliviana. Y al mismo tiempo tenemos que hacer notar al gobierno de turno de que estaría cometiendo un error. Y ese error, sinceramente, ese error realmente puede acarrear muchos problemas. No olvide usted que un día el Código Penal algún momento se pretendió aprobar. Entonces, en esta situación todo puede ocurrir. Entonces, esta situación estamos hablando de una gran masa, de una gran gente que necesita y pide al gobierno de turno actual de que sí o sí, inmediatamente se convoque e inmediatamente se dé los 6 meses más de vigencia a esta nueva ley. Tenemos la nueva ley, que es la ley de diferimiento de pagos. La ley número 1294 es más de carácter ampliatorio, complementaria a esta ley, podría realizarse de esa manera las soluciones, siempre velando el interés de la población. Entonces, en ese caso, doctora, podemos darle razón tal vez a este sector de los choferes que van a ir nuevamente a lo que es el bloqueo, porque ellos dicen sí o sí queremos el diferimiento de créditos y no así como se ha firmado el acuerdo de lo que es el periodo de gracia por 6 meses. Ahora lo que tenemos que observar, qué buena pregunta, tenemos que observar es de que la situación, por ejemplo, tienen una gran autoridad, tienen un directorio, por ejemplo, el directorio de los transportistas a nivel nacional. Entonces, ellos, por ejemplo, aparentemente se ve que están muy bien asesorados, ¿se da cuenta? Ellos lo que están buscando es inmediatamente el pedido y el clamor popular del sector. Y ese sector es las personas deudoras o prestatarias de todo el país. Y es una gran cantidad de personas. Estarían presionando al gobierno de turno actual con un futuro paro y bloqueo masivo. Posteriormente han indicado, hemos visto en redes, de carácter indefinido. Entonces, ¿qué está pasando? Que 2021 estamos iniciando ya con un paro, con un bloqueo de la semana pasada. Ahora, ¿qué va a pasar? La nueva semana viene otra amenaza. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro gobierno entrante? Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno? Entonces, acá tenemos que dar luces y tenemos que orientar y de una vez por todas cambien de asesores, porque acá los asesores están fallando en alguna situación. No está favoreciendo a la población boliviana. No se está cumpliendo lo que indica la Constitución Política del Estado. ¿Qué indica la Constitución? Se le ha mencionado a usted de que usted, en calidad de legislador, tiene que llevar al país por buen camino. Y si le está pidiendo el país, no le está pidiendo condonación, le está pidiendo diferimiento. Y ese diferimiento tiene que ser por los próximos otros 6 meses más. ¿Qué ha planteado el gobierno? De que a partir, desde este domingo, durante el domingo, no se va a caminar, no se va a circular, ya no va a haber libre transitación, sino usted inmediatamente va a estar en casa. Entonces, ¿qué significa eso de que usted no va a trabajar domingo? Entonces, está empezando las restricciones y al empezar las restricciones, poco a poco se va a hacer masivas las restricciones y una vez que sean masivas las restricciones, la banca, ¿qué va a pasar? La banca va a empezar a cobrar y ahí inmediatamente va a haber serios problemas en todo el país.
Exactamente, creo que es un problema de nunca terminar, ¿no? Porque seguimos viviendo en temas de pandemia, no solo Bolivia, sino el mundo entero, y veremos qué pase, doctora, a lo largo de todo este tiempo, pues vamos a ver cómo va a ir evolucionando también el tema de las vacunas para lo que es el coronavirus. Gracias por su tiempo, doctora, siempre es un placer poder conversar con usted de estos